Buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos. Las que pretendieron ser medidas urgentes para poner en marcha un cambio radical en el Poder Judicial avanzan a paso de tortuga. Rosana Cueva ha preparado un reportaje sobre las propuestas que se vienen y que están apareciendo a cuentagotas. Dos conocidos expertos, Juan Monroy y Ernesto de la Jara, estarán con nosotros para conversar sobre las luces y sombras del proceso de reestructuración del Poder Judicial. Tendremos también un reportaje sobre los asombrosos restos arqueológicos de Armatambo, a menos de 30 minutos del centro de Lima. Y la presentación en sociedad de Armando Buenaley, el protagonista de nuestro segmento de humor político. Los políticos están tan venidos a menos que bien vale la pena un poco de humor para encarar con mejor ánimo la incredulidad o el desinterés que parece apoderarse de nosotros, según la encuesta de apoyo que se difundió a inicios de la semana. Mucho se ha dicho sobre el apenas 11% de aprobación del que goza el presidente Toledo y sus negativas repercusiones para la gobernabilidad democrática. Y probablemente mucho de lo dicho sea cierto, pero poco se ha destacado la bajísima credibilidad de la que gozan los tres poderes del Estado. El Poder Legislativo y el Poder Judicial empatan con el Ejecutivo en un escuálido 13% de aprobación. Una reveladora radiografía del trabajo que tenemos pendiente para consolidar el Estado de Derecho de nuestro país. Revelador también es que nadie cree en nadie. El que cualquiera, da igual, tenga el porcentaje más elevado para ocupar el cargo de primer ministro o de presidente del Congreso, sin duda es un llamado de atención que no deberían desoír nuestros políticos. La política con mayúscula debe ser rescatada con gestos y con propuestas que tengan un rumbo claro y que enfrenten los problemas que afectan a la gente, que muchas veces están a la vista, pero prefieren no verse, como los que muestran los siguientes datos que les presentamos. Veámoslos. Luego de las medidas económicas anunciadas al comienzo de la semana, desde la clase media se han escuchado voces diciendo que mejor hubiera sido que el gobierno no se acuerde de ella, y razón seguramente no le falta. De lo que se trata no es de parches para ir tapando los huecos que se encuentran en el camino, sino de iniciativas que marquen la agenda del país, que tracen el camino a seguir. Mal no le haría al presidente Toledo mirarse en el espejo de Kirchner. El presidente argentino, como lo reconoce la prensa argentina, ha impuesto un ritmo de vértigo que lo ha catapultado a cerca de un 80% de aprobación, con iniciativas que tocaron desde la remoción del alto mando militar, la elección de nuevos magistrados supremos y la apertura de los archivos del Servicio de Inteligencia sobre el atentado a la AMIA, hasta el relanzamiento del Mercosur y la renegociación de las concesiones, contratos y ventajas tributarias concedidas por Menem a 61 empresas. Iniciativas, como le reconoce la prensa, que apuntan a un cambio de paradigmas. Bueno, y ese cambio de paradigmas, ojalá a ese cambio contribuya el informe final de la Comisión de la Verdad, que en la encuesta que comentamos tuvo un respaldo mayoritario, pese a los ataques infundados de días pasados. A lo largo de la semana, una delegación de la Comisión de la Verdad se reunió en Washington y en Nueva York con representantes de las Naciones Unidas, con congresistas norteamericanos, académicos, periodistas y diversas personalidades y funcionarios de organizaciones internacionales para presentar los avances de su trabajo. Allá también logró un significativo respaldo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con un reportaje de Rosana Cueva sobre las iniciativas que se discuten en la búsqueda de nuevos paradigmas para el Poder Judicial.
y una mujer engendran un hijo, no saben a quiénes engendran. Pueden engendrar a Shakespeare, a Macbeth, a Adán, a Caín, y lo de menos. Con la pretensión de emprender el camino de un cambio radical que le devuelva a la justicia credibilidad y eficiencia, una comisión de magistrados ha venido trabajando desde hace aproximadamente 4 meses en un paquete de propuestas que hagan de la reestructuración del Poder Judicial una realidad. La tarea no les ha resultado fácil. El siguiente reportaje de Rosana Cueva nos informa sobre el estado en que se encuentra el proceso. Veámoslo. Cuenta con jueces y servidores probos fortalecidos en valores éticos. Esta exposición, que podría ser una más de rutina, tiene un significado especial. Es el inicio de una serie de propuestas elaboradas por los propios magistrados para reestructurar nada menos que el Poder Judicial. Han sido 3 meses de trabajo, luego que la Sala Plena, máxima instancia del Poder Judicial, tomó la decisión de hacerlo y designó a 13 miembros, entre magistrados supremos, superiores y de primera instancia, para encargarse de esta labor. El encargo oficial de la comisión es la de dictar medidas urgentes e inmediatas de reestructuración. Es en este contexto en el que se elaboran las propuestas, medidas destinadas a salvar la vida de un moribundo a la que acompañarán luego otras recetas. Pero ¿cuántos de estos planteamientos son solo buenas intenciones y cuántas propuestas efectivas? Los temas de trabajo se dividieron en 5 grupos: órganos de gobierno y administración judicial, modernización del despacho judicial, reforma de la justicia penal, reforma de la justicia civil, políticas anticorrupción y ética judicial. De todos estos, el más gravitante para algunos expertos es el de órganos de gobierno y administración judicial, la reforma de la más alta jerarquía del Poder Judicial, caracterizada históricamente por su apatía, letargo y sumisión, y aún hasta hace poco acusada de dictar, desde su pedestal de instancia final, fallos cuestionables que favorecen a la corrupción. Fallos de escándalo, como el intento de archivamiento del caso del 1.000.000 de firmas falsificadas, o como cuando el ex vocal Rodríguez Medrano estuvo a punto de salir en libertad. La propuesta debería ser básicamente el fortalecimiento de la presidencia del Poder Judicial como órgano de gobierno central y enérgico del sistema de justicia, ¿no es cierto?, con la titularidad del pliego presupuestal, una persona con dinamismo. Claro que eso va a requerir también la característica de la persona que vaya a la presidencia, ¿verdad? Pero yo creo que hay que darle protagonismo tal como lo tiene el presidente del Congreso o lo tiene el presidente de la República. Estamos dando un poder del Estado. Un fortalecimiento sobre el que existe consenso, sobre todo tras la experiencia fujimorista en la que todo el poder recayó en manos del Consejo Ejecutivo. La pregunta es ¿cómo? Y sobre eso hay mucha retórica, pero poca claridad. Lo que se propone ahora es más bien una visión integral, una visión conjunta, pero dinámica al mismo tiempo. Es decir, que la parte administrativa tome conciencia que tiene un rol de interactividad, de retroalimentación, de feedback, que el eje es la función jurisdiccional. Montañez es uno de los 13 magistrados a cargo de esta reformulación. Hasta hoy, no obstante, se limita a señalar objetivos, idealistas y altisonantes, pero que no marcan las pautas sobre los cambios impostergables en la Corte Suprema. Por ejemplo, si deben redefinir o no las funciones de la Sala Plena, las del Consejo Ejecutivo, se debe ampliar o no el número de salas supremas, qué pasará con los provisionales y, lo más importante, cómo renovar a una casta de supremos cuya cultura no va acorde con los cambios gerenciales a los que tanto aspiran. ¿Se debe establecer, por ejemplo, un proceso más riguroso de selección para el futuro? La papa quema, y es por eso que este es el grupo que menos reuniones ha tenido y el que ha optado con excesiva facilidad por el ostracismo. Creo que la Sala Plena de la Corte Suprema no debería tener funciones administrativas. Por eso la Constitución dice que la Sala Plena, que es la máxima instancia, digamos, del Poder Judicial, es la máxima instancia de deliberación, pero no es la máxima instancia de gobierno. Entonces hay que separar lo que es básicamente el gobierno del Poder Judicial
de lo que son las instancias de deliberación o diálogo, debate de los problemas del Poder Judicial. Otra comisión sobre la que hay mucha expectativa es la de anticorrupción y ética. El desafío, cómo tener jueces probos, fortalecidos en valores éticos, identificados con la institución. En su informe final no se advierte autocríticas de ningún tipo, excepto para apuntar con el dedo acusador a la oficina de prensa por no haber sabido difundir sus bondades. A pesar de la omisión, se plantean algunas propuestas interesantes para luchar contra la corrupción. Con un conjunto de medidas integrales que atacan aspectos estructurales o cosas muy de coyuntura, ¿no? Aspectos estructurales, decía, tienen que ver con la defensa de la independencia, el fortalecimiento institucional. Se ha propuesto poner en vigencia un código de ética judicial y un decálogo del juez, que pueden ser muy importantes en este sentido más cultural o moral de reintroducir o reafirmar valores. Pero no es lo único, quizás ni siquiera es lo principal. Hay otras medidas muy específicas como el control del uso de celulares por el personal administrativo, que es una de las modalidades de corrupción detectadas, buzones de participación ciudadana, en líneas generales, intervención de la ciudadanía, portal de transparencia. En ese portal de transparencia, por ejemplo, se piensa publicar las cuestiones presupuestarias, las sentencias de los magistrados, las principales decisiones gubernativas o administrativas, inclusive las hojas de vida de los magistrados. El debate más intenso de esta comisión fue si el órgano de control debía ser interno o externo. Perdió el externo, que hubiera ofrecido mayores garantías, un rechazo que pone en duda las nobles intenciones moralizadoras y revela la plena vigencia, todavía, de un malentendido espíritu de cuerpo en el Poder Judicial difícil de desterrar. Donde hay más consenso sobre las propuestas trabajadas es en los casos de las comisiones de reforma tanto penal como civil, sobre cómo hacerlas más ágiles y eficientes. Se trata de normas que no son complejas, sino que al contrario, lo que tienden es a aliviar todos los defectos y ritualismos que tiene actualmente nuestro juzgamiento. Si bien hay un acuerdo básico, lo venía diciendo, sobre los principios que rigen en esta área y sobre la imagen objetivo a la que todos aspiramos en materia de justicia penal, no hay todavía una discusión seria y profunda sobre cuál es el nivel de gasto público que puede comprometerse en este programa de reforma. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto estará dispuesto el Ejecutivo a aportar a la reestructuración? Son otras de las preguntas cuyas respuestas marcarán el futuro de la reforma judicial. Una tarea que necesitará igualmente el apoyo del Congreso para las reformas legales. El cambio de interior corresponderá a una responsabilidad de cada uno de los magistrados por cambiar esa cultura. ¿Cómo hacerlo? No se puede cambiar a las personas y volverlas gerentes de la noche a la mañana. El cambio es estructural, por tanto tomará su tiempo. Necesitamos una gran cuota de responsabilidad de parte del Poder Judicial, en tanto si quiere cambiar, tiene que cambiar su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de dirigirse, por ejemplo, a la ciudadanía. El hecho de que la magistratura no significa meter la cabeza en un expediente únicamente, sino de legitimarse a través de un contacto con la sociedad. Sociedad de la que requiere también imprescindibles aportes para enriquecerse, algo que dispuso como mandato la sala plena a las comisiones para elaborar las propuestas, pero cuya respuesta fue más bien cumplidora. Una cultura de aislamiento que podría conspirar contra la buscada refundación.